A ver, pensemos en esto. Cuando se comete un delito, cualquier sociedad se enfrenta a un desafío enorme. ¿Cómo hacemos para descubrir la verdad y al mismo tiempo asegurarnos de que se haga justicia de verdad? A lo largo de la historia han surgido, digamos, dos grandes respuestas a esta pregunta. Dos modelos que definen completamente cómo un Estado persigue el crimen. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Porque la respuesta que da una sociedad revela muchísimo sobre sus valores, sobre ese delicado equilibrio que busca entre el poder del Estado y los derechos de cada persona. Bueno, sin más, entremos en materia para desglosar estos dos sistemas. Ok, este es el plan. Primero vamos a analizar los dos grandes modelos de justicia. Después, nos meteremos de lleno en el sistema inquisitorial y luego en el acusatorio. Los pondremos cara a cara para ver las diferencias. Usaremos como ejemplo la reforma chilena y cerraremos con la pregunta clave: ¿por qué todo esto es tan importante? Muy bien, empecemos por la idea fundamental. Históricamente, el mundo occidental ha desarrollado dos sistemas principales para impartir justicia penal. Y la diferencia entre ellos, lo más interesante, es que comienza en su objetivo, en su razón de ser. Y aquí está la primera gran distinción que es clave. Para el sistema inquisitorial, lo más importante es la investigación, la pesquisa. El juez es casi un detective que busca activamente la verdad. En cambio, en el sistema acusatorio, el corazón de todo es el juicio, un debate público donde dos partes se enfrentan y un juez imparcial que esté en medio decide. Son dos mundos. Ahora sí, profundicemos en el primer modelo, el sistema inquisitorial. Un sistema con unas raíces, como veremos, muy profundas en la historia de Europa. Para entenderlo hay que viajar bastante en el tiempo, ¿eh? Su origen se remonta a los tribunales de la Iglesia del siglo XII, que se crearon para inquirir, o sea, para investigar delitos contra la fe. Y con el tiempo, este mismo método fue adoptado por los estados, sobre todo por las monarquías, y se fue consolidando durante siglos en toda Europa. Sus características nos pintan un cuadro muy claro. Políticamente, le venía como anillo al dedo a los regímenes absolutistas. Y en la práctica, imagínense esto. Un solo juez llevaba todos los sombreros. Era detective, era fiscal y era juez, todo al mismo tiempo. Además, todo el proceso era secreto y por escrito, se iba acumulando en expedientes gigantescos. Y, ojo con esto, el valor de las pruebas estaba fijado por ley. La confesión, por ejemplo, era considerada la reina de las pruebas, la prueba definitiva. Pero quizás el rasgo más fuerte, más impactante es este. El sospechoso no es visto como una persona con derechos, sino como un objeto de investigación. El objetivo es encontrar la verdad, sí, pero muchas veces a cualquier costo, incluso si eso significa pasar por encima de los derechos más básicos de la persona. Y bueno, como reacción a ese modelo, y con todo el impulso de la Ilustración y las grandes revoluciones, nace el sistema acusatorio. Y su foco es radicalmente distinto. Aquí lo que importa es proteger los derechos individuales frente al poder del Estado. Este sistema es, por supuesto, el preferido en los estados democráticos de hoy, y cada una de sus características es como el espejo del modelo anterior. En lugar de acumular funciones, las separa. En vez de un proceso secreto y escrito, promueve uno oral y público. Y en lugar de pruebas con un valor fijo, el juez tiene la libertad de valorar la evidencia, eso sí, siempre explicando por qué toma su decisión. A ver, y esta separación de poderes en la práctica se ve así de claro. Por un lado, un fiscal investiga y si encuentra pruebas suficientes, acusa. Pero, y aquí está la clave, es un tribunal totalmente distinto, uno que no tuvo nada que ver con la investigación, el que escucha a las dos partes y finalmente juzga. Esta es la garantía fundamental de que el juez va a ser imparcial. Y aquí vemos el cambio de paradigma total. El sospechoso deja de ser un objeto para convertirse en un sujeto de derechos. Todo el procedimiento tiene que respetar sus garantías fundamentales en cada una de las etapas, desde el primer minuto hasta el último. Bien, ya vimos los dos modelos por separado. ¿Qué tal si ahora los ponemos uno al lado del otro? Así las diferencias van a quedar absolutamente claras. Esta tabla lo resume perfectamente. Miren, el rol del juez pasa de ser el protagonista a ser un árbitro. El imputado pasa de ser un objeto a ser un sujeto con derechos. El proceso de secreto y de pasillo a público y oral. Y la forma de ver la prueba, de ser algo rígido y predefinido a ser flexible y basado en la razón. Son en esencia dos filosofías totalmente opuestas sobre qué es la justicia. Detengámonos un segundo en esto de la prueba, que es fascinante. En el sistema de prueba tasada, la ley es como un manual de instrucciones. Le dice el juez, esto vale 10 puntos, esto vale 5. El juez está atado.
En el sistema de libre convicción, se confía en el razonamiento del juez, pero se le exige algo crucial. Tiene que explicar detalladamente por qué llega a su conclusión, usando la lógica y la experiencia. Pero claro, estos modelos no son solo teoría de libros, tienen un impacto directo, gigantesco, en la vida de la gente. Veamos cómo se ve esta transición en el mundo real. Y para eso, vamos a usar el ejemplo de la reforma procesal penal en Chile. Nos vamos al año 2000. En ese momento, Chile inició una reforma histórica, dejando atrás un sistema inquisitorial que llevaba siglos para adoptar un nuevo modelo, uno de corte acusatorio. Fue un cambio monumental que redefinió por completo la justicia en el país. Y con esa reforma nació una figura clave, una pieza central en este nuevo engranaje, el juez de garantía. ¿Cuál es su misión? Supervisar la investigación del fiscal, pero ojo, no para dirigirla, sino para asegurarse de que se respeten los derechos de todos, y en especial los del imputado. Esta figura es básicamente la encarnación de la separación de funciones. Entonces, después de ver la teoría, la práctica, el antes y el después, llegamos a la pregunta final, que es la más importante de todas. ¿Por qué deberíamos prestarle atención a esta discusión sobre modelos de justicia? ¿Qué más da? Porque esto no es solo un debate técnico para abogados, para nada. La elección entre un sistema y otro refleja los valores más profundos de una sociedad. Define exactamente dónde se traza la línea entre la necesidad de castigar el crimen y la obligación de proteger la libertad y la dignidad de cada persona. La pregunta parece tener una respuesta fácil, ¿no? Pero la realidad siempre es más compleja. Ningún sistema en el mundo es químicamente puro. Siempre hay mezclas y matices. Sin embargo, la tendencia global, sobre todo en los estados democráticos, ha sido un movimiento clarísimo hacia el modelo acusatorio. ¿Por qué? Por su énfasis en la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos. Y al final del día todo se reduce a esto, a esta tensión fundamental entre dos ideas. ¿Buscamos la verdad por sobre todas las cosas, incluso si corremos el riesgo de violar derechos? ¿O buscamos una justicia que, ante todo, garantice un proceso justo y equitativo para todos? No hay una respuesta fácil, y es una pregunta con la que cada sociedad tiene que lidiar una y otra vez.